Wilson Pérez. Wilson Rodríguez. Listo, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar del tema y al final cualquier cosa, pues lo miramos al final, ¿listo? Bueno, hoy vamos a ver un tema, vamos a seguir con la parte de distribuciones. Son temas un poquito entre fuertes y fáciles, pues depende de cómo se maneje. Pero son temas fundamentales para ustedes como profesionales. Cuando ustedes en una empresa hacen un estudio, esta clase y la otra, que es la última clase, van a ser bien importantes, ¿de acuerdo? Bueno, la clase pasada habíamos hablado de la probabilidad total. Y la probabilidad total es cuando un evento proviene de varias fuentes, de diversas fuentes. Y el teorema de Bayes es ¿cuál es la probabilidad de que un evento provenga de cierta fuente? ¿Cuál es la probabilidad de que un evento provenga de cierta fuente? Entonces, lo había dicho que vamos a ver un problema muy útil. Dice, una empresa productora de tornillos, bueno, llámese tornillos, zapatos, tela, no sé, productora de algo, pero aquí lo llamo tornillos. Tiene 3 máquinas, la máquina A, la máquina B y la máquina C. La primera máquina produce el 20% de los tornillos, o el 20% de los zapatos, o el 20% de la tela, o el 20%, no sé. La segunda máquina produce el 35% de los tornillos. Y la tercera máquina produce el 45% de los tornillos. La máquina A produce el 2% de tornillos defectuosos. La máquina B el 5% de defectuosos y la máquina C el 3% de defectuosos. Eso es bien importante. ¿Cómo en una empresa sabe que es el 5 o el 2% de defectuoso? Ustedes que han trabajado en empresa, y yo sé que muchos lo han hecho, la empresa contratan, una máquina produce tornillos o gaseosas, no sé, produce un determinado artículo. Y entonces contratan personas temporales para que tomen muestras. Hoy sáqueme esta muestra y mire cuántos defectuosos hay y cuántos no defectuosos hay. Eso lo hacen. O sea, este estudio lo hacen. Y eso lo hacen cada hora, cada 2 horas, todos los días, al mediodía, en la tarde, no sé. Y entonces de ahí sacan que la máquina A tiene el 2% de defectuoso y eso lo hace una empresa. Las empresas grandes, eso es parte de la calidad del producto o es parte del control de calidad de un producto y esto lo conoce. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante mirar todo esto? Cuando una empresa grande compra por cantidad, compra por camionados, cuando llega la empresa con sus mercancías a la empresa, toma una muestra y miran de esa muestra cuántos productos salen defectuosos. Y si pasa de un cierto margen, devuelven la mercancía. Entonces, por eso es importantísimo mirar esta parte,
y que en la empresa sepan qué producción son defectuosos y qué producción no son defectuosos. Por eso el término de defectuoso es bien importante en la parte de calidad. Listo. Y bueno, la máquina B, el 5% de defectuosos y la máquina C, el 3% de defectuosos. Cada máquina produce una cierta cantidad, no todas las máquinas producen igual. Y eso lo sabe la empresa, lo saben las personas que traen en una empresa. Y cada uno produce una cantidad de buenos y otra cantidad de malos. Si se escoge un tornillo, mira la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso y cuál que no sea defectuoso? Entonces, la probabilidad de defectuoso, te digo, probabilidad de defectuoso de la máquina A por la probabilidad de la máquina A. Mire cómo cuadro. Probabilidad de defectuoso dado que viene de la máquina A por la probabilidad de la máquina A, más la probabilidad de defectuoso dado que viene de la máquina B por la probabilidad de la máquina B, más la probabilidad de defectuosos dado que viene de la máquina C por la probabilidad de la máquina C. Eso es aplicable en la empresa. Entonces, la probabilidad de defectuosos son defectuosos de la máquina A, el 2%. El 2% es 0,02. Uno habla en porcentaje, pero uno trabaja con decimales. Y 2% es 0,02. Por la probabilidad de la máquina A. La probabilidad de la máquina A es el 20%. O sea, 0,2 es la producción de la máquina A. Es la probabilidad de la máquina A. Más defectuosos dados que vienen de la máquina B. El 5%. 0,05. Por la probabilidad de la máquina B, que es el 35%. O sea, 0,03. Más, pero 0,35. Más de probabilidad de defectuosos dado que vienen de la máquina C, es el 3%, 0,03, por la probabilidad de la máquina C, el 45%. Si ustedes suman 20% más 35 más 45, es 100% de la producción. Listo. Yo hago, multiplico, sumo, multiplico y sumo. Eso da 0,035. O sea, la producción de tornillos defectuosos es del 3,5% en empresas. Si llega a ser alta, tú dices, uy, fue madre, la probabilidad de defectuosos es muy alta. Entonces la máquina necesita un mantenimiento, hay que hacer un ajuste, hay que hacer... Entonces, es ahí donde ustedes concluyen muchas cosas. Pero esto sale del estudio de cada máquina en forma individual y de que pongan a una persona a escoger en determinado momento la tornillería o los zapatos o la tela y la revisen y miren cuáles son defectuosos y cuáles no. Y ahí sale todo eso. Entonces la probabilidad de que sean defectuosos es del 95%. La probabilidad de no defectuosos pues es lo que falta para que sea igual al 100, igual al 96,5%. ¿Listo? Eso se llama probabilidad total. Cuando un evento viene de varias fuentes y yo quiero mirar cuál es la probabilidad del evento total. Y vuelvo y explico. Una empresa grande compra por carrados, por toneladas. Y entonces ellos dicen, si el 5% de la muestra escogida son defectuosas, devolvemos el pedido y multamos la empresa. ¿Ya? Pero la empresa sabe que el 3,5% son de defectuosos. Entonces se la juega. Y mire, es menos del 5%, o sea, me la juego. Esos estudios lo hacen las empresas grandes.
Pero mire la otra parte. Si se escoge un tornillo, se escoge un tornillito de todo el montón, de toda la cantidad de producida. Allá, pum, todo llega a un mismo punto y escogieron un tornillo. Y resultó ser defectuoso. Ya, uy, salió malo. ¿Cuál es la probabilidad que sea producido por la máquina A? ¿De dónde viene el evento? Eso se llama teorema de Bayes. ¿De dónde viene el evento? Entonces, a ver, probabilidad que provenga de la máquina dado que resultó ser defectuoso. Entonces, mire cómo cuadro. Aquí esto es lo mismo, pero al contrario, mire, ¿sí ve? Por PMA, mire. Y aquí va la probabilidad total. Aquí va la probabilidad total. Y entonces eso es, probabilidad de tornillos defectuosos dado que vienen de la máquina A, 0,02. Por la probabilidad de la máquina A, que es 0,2. Sobre la probabilidad total, que es 0,35. Y eso me da 11,4. O sea, la probabilidad que el tornillo defectuoso provenga de la máquina A es del 11,4%. Y así son los informes. Son probabilísticos. En las empresas y toda la parte de control de calidad, muchas cosas son probabilísticas. Por eso es que la probabilidad se tiene que enseñar a la gente que está en la industria. Bueno. Que provenga de la máquina B. ¿Cuál es la probabilidad que provenga de la máquina B? Probabilidad que provenga de la máquina B, dado que resultó ser defectuoso. Lo coloco aquí al contrario por P de MB sobre la probabilidad total. Defectuosos, dado que vienen de la máquina B, el 0,0, el 5%. Por la probabilidad de la máquina B, el 35%. Sobre el 0,35 y da el 50%. La probabilidad de que el tornillo que yo escogí, que resultó ser malo, defectuoso, tiene un 50% de probabilidad de que venga de la máquina B. ¿Ya? Bueno. La probabilidad... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. La probabilidad de que la máquina C, que provenga de la máquina C, dado que resultó ser defectuoso, lo mismo. Tomo esta partecita aquí, lo coloco al contrario por PDMC sobre la probabilidad total. Defectuosos de la máquina C, 3%. Por la probabilidad de la máquina C, el 45%, o sea, 0,45 sobre la probabilidad total. Y eso me da el 38,6%. Si yo sumo estas tres probabilidades, me da el 100%. Entonces, la clase pasada dije que íbamos a hacer unos interesantes y van a haber muchos ejercicios de política interesantes. Por eso este tema, esto guárdenlo, mírenlo, ténganlo, guárdenlo, porque en informes de empresas son probabilísticos. Y eso lo vamos a hacer en esta clase y en la otra. Bueno, listo. Bueno, ahí vamos a hablar también de valor esperado, de una variable aleatoria. Entonces, una cosa es el valor esperado. Es la suma de X por su probabilidad. Y valor esperado, varianza. Varianza. La varianza es el valor esperado de X al cuadrado menos valor esperado de X todo al cuadrado. Listo. Y entonces, pues, nuevamente, pues lo hemos visto, pero entonces de pronto faltó hacer más ejercicio para que quede claro. Dice, una bolsa tiene 5 bolas rojas y 4 bolas azules. Se eligen 3 bolitas, o 4 o 2. Elegí 3 bolitas, una seguida de la otra, sin reposición, sin reposición. Si nuestra variable aleatoria es, hay que definir para esta parte, para el valor esperado, hay que definir una variable aleatoria. O son rojas
o son verdes, o son azules. Mi variable aleatoria es X, el número de bolitas rojas escogidas. Son 3. El número de bolitas rojas escogidas. O yo puedo decir, mi variable aleatoria son las azules. Las bolitas azules escogidas. Listo, entonces empiezo a montar mi distribución. La distribución de probabilidad para X, para bolitas rojas, son 3. Que hayan 0 bolas rojas. O sea, la primera azul y la segunda azul y la tercera azul. ¿Ya? Como estos eventos son independientes, entonces probabilidad para 0 rojas es. Hay 4 de 9. 4 de 9. Por. Ya saqué una. Sin reemplazo. Quedan 3 de 8. Por 2 de 7. Multiplico lo de arriba, multiplico de abajo y si hago esta operación y da un 21. ¿Listo? La probabilidad de sacar 0 bolitas rojas de esa en 3 sacadas, que todas las 3 sean azules, es un 21. Que haya una roja. Entonces puede suceder roja y azul son 3, o azul, roja y azul, una sola, o azul y roja. La primera sea roja, la segunda sea roja o la tercera sea roja. Pero mire, roja y azul, o azul y roja y azul, o azul y roja y roja. Entonces, hay un juego entre la I y la O. Ojo que no son iguales. La I significa por y la O significa suma. Roja, hay 5 de 9. Azul y por. Azul, 4 de 8. Hay 4 azules de 8 que quedan. Y azul, quedan 3 de 7. Más la segunda parte, azul, hay 4 de 9. Y, o sea, por roja, hay 5 de 8. Por azul, 3 de 7. Mírenlo cómo las palabras las transformo en números. Eso es chévere saberlo hacer. Y la tercera parte, o es más, siempre o es más, y es por en eventos independientes. Azul, 4 de 9, y azul por 3 de 8, y por 5 rojas de 7. Y eso da 5 catorceavos. Bueno, que hayan 2 rojas, que yo saque 2 rojas. Entonces, ¿cómo pueden salir las 2 rojas? Entonces mi mente se abre y comienza a mirar todas las posibilidades. Digo, roja y azul. O roja y azul y roja. O azul y roja y roja. Y entonces comienzo a colocar probabilidad para 2 rojas. Roja y roja. Entonces 5 de 9, 4 de 8. Y azul, 4 de 7. Todo multiplicando. O más. O roja, azul y roja. Roja, pero roja. ¿Cuántas rojas son las que hay? O roja, azul, roja y azul. O azul, pero azul y roja y azul. Azul, roja y azul. 4 azules de 9, 5 rojas de 8 y 3 azules que quedan de 7. Más, o sea, azul, azul y roja. 4 azules de 9, quedan 3 de 8 y 5 rojas de 7. Para hacer toda esta operación da 5 catorceavos. Estamos aquí en esta parte, en 2 rojas. Roja y roja azul, 5 de 9, 4 de 8 y 4 de 7. Más, o sea, roja. Aquí rojas serían 5 de 9. Y azul, 4 de 8. 4 de 8. Y roja, quedan 4 de 7. No cambió. Y la última, azul, roja y roja. Hay 4 de 9, 5 rojas de 8 y 4 rojas de 7. Da 10, 21. Y que las 3 sean rojas. Roja, roja y roja.
5 de 9, 4 de 8 y 3 de 7, da 5,42. Esta es la probabilidad de tener 0 rojas. Esta es la probabilidad de sacar una roja. Esta es la probabilidad de sacar 2 rojas. Y esta es la probabilidad de sacar 3 rojas. Eso es lo que se llama una distribución de probabilidad. Valor esperado. Entonces es la suma de X por P. 0 rojas por su probabilidad. Más una roja por su probabilidad. Una roja por su probabilidad. Más 2 rojas por su probabilidad. 2 rojas por su probabilidad. Más 3 rojas por su probabilidad. Da 35/21 haciendo la operación, simplificando a 5 tercios. Listo. Ese es el valor esperado o el promedio de rojas que puedo sacar. De 3 bolitas rojas que puedo sacar. 1,33. Casi la mitad. Para poder calcular la varianza, yo necesito EX, yo necesito esto, mire. Para poder calcular la varianza. Entonces yo calculo, entonces ya tengo EX, ya tengo EX, ya tengo esto. EX. Ahora va a calcular EX al cuadrado, valor esperado de X al cuadrado. Pues entonces se define así, mire. 0 al cuadrado por su probabilidad, más 1 al cuadrado por su probabilidad, más 2 al cuadrado por su probabilidad, más 3 al cuadrado por su probabilidad, y eso da 20 tercios. Con estos dos valores calculo la varianza. Entonces, término que ustedes conocen desde la estadística. Pero X al cuadrado me dio 20 tercios, menos el valor esperado que son 5 tercios al cuadrado, y al hacer esta operación me da 35 novenos. Y el otro término que hemos visto desde la estadística se llama desviación estándar. La desviación estándar es la raíz, es delta, es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, raíz de 35 novenos, o sea, raíz de 35 sobre 3. Entonces, eso fue lo último que vimos, y ahí está el concepto ahí están 4 conceptos. Probabilidad total, teorema de Bayes, valor esperado promedio. No crea, estos conceptos son básicos en ingeniería. No les den miedo, no les den miedo que ya tienen acá el conocimiento. Varianza y desviación estándar. Entonces viene algo importante, vienen las distribuciones fundamentales. Recuerden que un ingeniero o un profesional vale por lo que sabe en una empresa. Y a veces la gente sale con estas cosas y eso es fundamental. No les dé miedo con el conocimiento. Lo malo sería no enseñarlo, ¿cierto? ¿Qué es un ensayo de Bernoulli? Son experimentos. Recuerden que un experimento es lanzar un dado, lanzar una moneda, sacar una bolita, extraer una carta. Esos son experimentos aleatorios que solo pueden tener 2 opciones. Entonces las 2 opciones son, se lanza una moneda, cara o sello. 2 opciones. Ese es un ensayo de Bernoulli. Defectuoso y no defectuoso, es un ensayo de Bernoulli. Bueno o malo, un ensayo de Bernoulli. Alentado o enfermo, es un ensayo de Bernoulli. Hay muchas cosas que son ensayos de Bernoulli y son fundamentales en la industria. Y entonces aquí está esto. Dice, al lanzar una moneda, un artículo puede ser defectuoso o no defectuoso, puede ser un resultado de éxito. Cuando yo quiero que salga una cara, eso se llama un resultado de éxito. Y ahorita que me salió un sello, eso se llama un resultado es un fracaso. P es el resultado de éxito y Q es el fracaso. ¿Ya? Entonces, eso es un ensayo de Bernoulli. Entonces ya cuando hablan de eso ya saben qué es. Y entonces aparece una distribución fundamental, la distribución binomial. Entonces dice,
Las distribuciones binomiales son ensayos de Bernoulli. ¿Sí? Una distribución binomial son ensayos de Bernoulli, donde A es un evento del ensayo. CAN, repeticiones del ensayo. O sea, lanzar una moneda 5 veces. Sacar 5 tornillos que sean defectuosos o no defectuosos. Eso es lo que se llama una muestra. Ese es el número de repeticiones del ensayo. La población es infinita. O sea, tengo un montón de tornillos. Tengo un camionado de naranja que voy a vender a un almacén grande. Tengo una producción inmensa. Tengo toneladas de tela, defectuosas o no defectuosas. Entonces, para poblaciones muy grandes y con repetición, o sea, uno mira y vuelve y la echa. La probabilidad de ocurrencia de un evento para una distribución binomial, así se calcula la probabilidad. Mire, esto. Pues estos son LED, son fórmulas. Como les digo, el profesional no hay que darle miedo, no hay que darle miedo que tener estas cosas. Esto es combinatoria, N minúscula combinatoria, N mayúscula. Esta P es la probabilidad del ensayo de Bernoulli. Si yo lanzo una moneda, la probabilidad de que salga cara es el 50%, o sea, 0,5. ¿Listo? Y Q es 1 menos P. Esta es mi fórmula de probabilidad en una binomial. En una distribución binomial, el valor esperado o el promedio es N por P. La varianza es N por P por Q. Y la desviación estándar puede ser la raíz de N por P por Q. Se lanza 3 veces una moneda. Como es una moneda del ensayo de Bernoulli, tiene una probabilidad que se llama P, o sea, de 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caras? Ya la hemos encontrado. 3/8. La probabilidad del ensayo de Bernoulli es 0,5. La probabilidad de que sean 2 caras, entonces, de 3 lanzamientos tener 2 caras. 0,5 a la 2 por 0,5 a la 1. Esto es 3 combinatoria 2. La combinatoria. ¿Listo? Entonces por acá la combinatoria. A ver, voy a colocar acá. Esto se puede hacer en una calculadora y hablamos de combinatoria y hicimos ejercicio. Recuerda que esto es 3 factorial sobre 2 factorial y 3 menos 2, 1 factorial. Y eso da 3. Esto es combinatoria, entonces combinatoria. ¿Listo? Entonces 3 por 0,5 al cuadrado por 0,5 a la 1. Este 1 es 3 menos 2, 1. Este 2 pasa acá y 3 menos 2, 1. Eso da 0,375. O sea, es lo mismo que 3/8. Miren el siguiente ejemplo. Y usted mire cuando si están en empresa y trabajan en calidad, miren de pronto dónde lo pueden utilizar. En una empresa se tiene una máquina que se ha detectado, tomando muestras allá, que el 5% de la producción es defectuosa. Eso lo debe saber una empresa. Una máquina produce un artículo y no todos los artículos son buenos. Hay una cantidad de artículos defectuosos y eso lo debe saber la empresa. Y eso se sabe tomando muestras periódicamente y haciendo un estudio de calidad.
Si se toma una muestra de 15 elementos de la producción, este es el N, este es el N es la muestra, porque la población es muy grande. ¿Cuál es la probabilidad que tengamos 3 elementos defectuosos? Vamos a ver. Esta es la probabilidad del ensayo, 0,05. Y Q es lo que le falta para que sea igual a 1. 1 menos esto da 0,95 y N vale 15. Entonces, 3 defectuosos. Entonces, la probabilidad de que sean 3 defectuosos sería 15 combinatoria 3, solo hacen en la calculadora 15 combinatoria 3 por 0,05 elevado a este número que está aquí abajo, a la 3, por 0,95 elevado a la 2, a la 15 menos 3, 12, o sea, la resta de estos dos. Y entonces aquí es el manejo de la calculadora. 15 combinatoria 3 por 0,05 elevado a la 3 por 0,95 elevado a la 12. Y eso da 0,0307, o sea, el 3%. El 3% de probabilidad de que salgan 3 defectuosos en esa muestra. Miren todo lo que pueda salir en un informe, en la parte de calidad, en la parte de muestreo, en la parte de ventas. ¿Ya? A lo sumo 3 sean defectuosos. La palabra a lo sumo. A lo sumo. Con máximo hayan 3. O sea, pueden haber 0 defectuosos. O pueden haber 2 defectuosos, 1 defectuoso. O puede haber 2 defectuosos. O puede haber 3 defectuosos. A lo sumo. A lo sumo 3 defectuosos. O sea, que sea probabilidad para 0 más probabilidad para 1 más probabilidad para 2 más probabilidad para 3. ¿Listo? Ese es el planteamiento. Eso significa la palabra a lo sumo. Entonces digo, para 0, entonces de 15 0, 15 combinatoria 0 por 0,05 a la 0 por 0,95 a la 15 menos 0 da 15. Y esto, pum, uno lo hace, toda esta operación lo hace uno en una calculadora. Más 15 combinatoria 1 por 0,05 a la 1 por 0,95 a la 14. Más 15 combinatoria 2 por 0,05 a la 2 por 0,95 a la 3. Más 15 combinatoria 3 por 0,05 a la 3 por 0,95 a la 12. Y ya tengo todas mis propiedades. A lo sumo 3. Entonces, el pensamiento se dice, uy, ¿cómo a lo sumo? Entonces pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y calculo todas esas probabilidades. Y el otro es, en una calculadora, hacer este procedimiento. Eso me da el 98.31%. Mire, casi todo. A lo sumo pueden haber 3 defectuosos, a lo sumo. O sea, es muy buena la producción. Muy poquitos defectuosos tienen. Bueno, la siguiente pregunta es, por lo menos 3 defectuosos. Entonces, cuando digo por lo menos 3, estoy diciendo, por lo menos 3, por lo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 defectuosos. Por lo menos 3, de ahí para arriba hasta 15, porque la muestra es 15. Bueno, entonces por lo menos 3. Por lo menos 3. Entonces por lo menos 3 defectuosos igual a 3, a 4, a 5, hasta 15. Esa operación es muy larga. De pronto lo puedo hacer haciendo un programa. ¿Cómo es una distribución de probabilidad? P para 0, P para 1, P para 2, P para 3, P para 4, P para 5, para 6, hasta 15 es igual a 1. Como P para 0, P para 1, P para 2 es igual a 1 porque es una distribución. Recuerda que en una distribución la suma de todas sus posibilidades es igual a 1. Entonces,
P de 3, P de 4, P de 5, P de 6, hasta P de 15, que es lo que yo tengo acá, es igual a 1 menos P de 0, menos P de 1, menos P de 2. Entonces, para calcular desde 3 hasta 15, es lo mismo que decir 1 y le quito los que faltan. ¿Cuáles me faltan? El 0, el 1 y el 2. Y entonces calculo esa probabilidad. Entonces 1 menos 15, 0, 15 combinatoria 0, por 0.05 a la 0, por 0.95 a la 15. Menos 15 combinatoria 1, por 0.05 a la 1, por 0.95 a la 14. 15 menos 1, 14. Menos 15 combinatoria 2, por 0.05 a la 2, por 0.95 a la 12. Y eso me da 0,036, o sea, el 3.6%. O sea, la probabilidad que tenga más de 3 es muy bajita. Pero muy bajita, del 3%. Muy bajita. Miren el ejemplo que estamos haciendo en producción. Entonces está la probabilidad para un solo elemento, la probabilidad con la palabra lo sumo, la probabilidad con la palabra por lo menos. Ahora, ¿cuál es el promedio, la varianza y la desviación estándar de la producción de esos elementos defectuosos? Entonces, para eso ustedes están a formular el promedio. Es el valor esperado, N por P. Este es el P del ensayo. 15 por 0.05. O sea, 0.75. O sea, no es decir, el promedio de elementos defectuosos no alcanza a ver uno. No alcanza a ver uno. Según mi estudio probabilístico. Y así se hacen muchos estudios. Y así se presentan los informes. Es decir, no, escasamente sale uno. En promedio, escasamente está 0.75. En promedio, en la muestra de los 15 elementos hay 0.75 que podemos aproximar a 1. La varianza N por P por Q, N por P por Q, 0.7125. Y la desviación estándar, la raíz de lo anterior da 0.84. Que son términos que pueden ustedes de pronto necesitar en la parte de control de calidad. Esa es la distribución binomial. Ahí hicimos dos ejemplitos. Distribución multinomial. Si en un experimento tiene más de 2 resultados posibles, es multinomial. Dice, al lanzar un dado, ya no son ensayos de Bernoulli, ¿sí ve? No son ensayos de Bernoulli. Al lanzar un dado, el número total de ordenamientos que se producen en ensayos, ¿en qué grupos esto es? ¿Sí? Y la probabilidad, pues, es esto por la probabilidad del ensayo 1 a la X1, del ensayo 2 a la X2 por el ensayo de la probabilidad del ensayo K a X a la K. A ver, aterricémoslo con este ejemplo. Entonces, ejemplo. Miren ese ejemplo que está ahí. Son muy típicos. Dice, entonces, miren lo que está. Dice, para llegar a una ciudad A, se tienen 4 caminos. Para llegar a la ciudad A. La probabilidad de que lleguen por el camino 1 es de 0,2. Estos estudios se tienen en muchas partes. La probabilidad de que lleguen por el camino 2 es de 0,5. La probabilidad de que lleguen por el camino 3 es 0,3, es 0,1. Y la probabilidad de que lleguen por el camino 4 es 0,2. 4 caminos, y es la probabilidad por cada camino. Si yo sumo las probabilidades, debe dar 1, mire, 0,2 más 0,5 da 0,7,
más 0,1 da 0,2, 8, más 0,2 da 1. De 10 carros que llegan a la ciudad A, miren los estudios de movilidad. Cuando hacen estudios, ustedes han visto que hay gente contando en un semáforo. Son estudios de movilidad y son estudios probabilísticos. Por eso no les dé miedo entender esto. Dice, de 10 carros que llegan a la ciudad, ¿cuál es la probabilidad que 3 lleguen por el camino 1? 4 lleguen por el camino 2, 1 llegue por el camino 3 y 2 lleguen por el camino 4. Entonces, mire, de 10, 3 por el camino 1, 4 por el camino 2, 1 por el camino 3 y 2 por el camino 2. De 10, de 10. ¿Sí ve? Aquí esto así como tal, mortal, difícil de entender. Pero mire, aquí se entiende. De 10 carros, 3 por el 1, 4 por el 2, 1 por el 3 y 2 por el 4. La probabilidad por el camino 1, 0,2 a la 3. Por la probabilidad del camino 2, ahí la están dando, vea. 0,5 a la 4. La probabilidad del camino 1, ahí la están dando, 0,1 a la 1. La probabilidad del camino 2, 0,2 al cuadrado. Y esto que está acá es 10 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Y el problema es hacer esto en una calculadora. Hacer eso en una calculadora. A ver si lo puedo hacer acá. A ver, espera, a ver. No. A ver. Vamos a hacer esta operación acá. A ver. 10 factorial, a ver. Digo. 10 factorial. Dividido 3 factorial. 4 unidos, 4 unidos. Por 4 factorial. Por 1 factorial. Por 2 factorial. A ver, eso da 1.26 por 10 a la 4. Te va a colocar los otros términos. Va a colocar los otros términos. Voy a ver si esto sí me los coloca. A ver. Si repito esto. Quito esto. Quito esto. Quito esto. No. A ver cuánto me da. 0, bueno, 0 a la 3. Ya hace la operación. Ahí da 0.0252.
Entonces, es de 0.0252, 0.0252. Esto pues es otra cosita acá. Listo. O sea, 2,52%. Y pues es un estudio importante, un ejemplo interesante. Ejemplo, se lanza un dado 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad que en los 3 lanzamientos se tengan 2 4 y un 6? Se lanzan 3 veces, que tengan 2 y 1, 2 4 y un 6. Recuerde que la probabilidad de un punto en un dado es un sexto. Para cada punto en un dado es un sexto. Un sexto a la 2 y un sexto a la 1. Y al hacer todo esto, esto no es combinatorio. Aquí esto es sexto. Y esto no es combinatoria, esto es un sexto. Ojo que la diferencia entre esto y la combinatoria es que la combinatoria no lleva una rayita acá. Esto es una combinatoria, no lleva la rayita, no lleva la rayita. Pero este es un fraccionario. Esto es un fraccionario, que es diferente. Entonces, esa es una distribución multinomial. Distribución hipergeométrica. Otro, la tercera distribución. Y aquí está, ¿qué es eso? Mire, son distribuciones para cuando la población es finita. Finita. Me explico. Una cosa es que una persona tenga una empresa y produzca, abra a las 5 de la mañana y cierre a las 4 de la tarde y produzca 50 baterías para carros. O produzca 50 pares de zapatos, ya. Esa es la producción diaria. Esa es una producción finita. Y otra cosa es que se tenga una empresa que tiene una máquina y que la producción lo hace todo el día, mañana, tarde y noche, todo el día. Entonces, esa es una producción infinita. Y a veces se confunde con una producción continua. ¿Sí? Entonces, hay poblaciones finitas y hay poblaciones infinitas. Es como trabaja la máquina. Ya se paró la máquina hoy, todos los días se para a la misma hora. Todos los días la máquina trabaja 8 horas, ya. Y otra cosa es que la máquina trabaja continuamente. Y el muestreo se hace sin reemplazo. Sin reemplazo. La probabilidad cambia en cada evento, en este caso. Sea N1, N sub 1 es el número de elementos que posee la característica de estudio. Ya vamos a aterrizar eso. Y N sub 2 la característica de los elementos que no poseen la característica de estudio. X es el número de elementos que poseen la característica en la muestra. ¿Sí? Ahí ya vamos a aterrizar. La probabilidad se calcula así. Combinatoria de 1x por la combinatoria de n2 menos n menos x sobre la muestra total, sobre n1 más n2 sobre n. Ya vamos a revisar esto. Por aquí como que hay una pregunta. ¿Dónde sale el 0? Ah, ¿de dónde sale? Sí, volviendo acá. Y acá, eso lo dan. Dice, la probabilidad de que llegue por el camino 2 es 0,2. La probabilidad de que llegue por el camino 2 es 0,5. La probabilidad de que llegue por el camino 3 es 0,1. Eso lo dan, eso se tiene. Eso se sacó de algún estudio. Son las probabilidades del ensayo. Bueno, ahí está. Una máquina produce en un día 30 tornillos, no más. Población finita, de los cuales 4 son defectuosos. Hicieron el estudio y pum, salieron 4 defectuosos. Ahí es fácil porque la población es infinita.
Si se toma una muestra de 8 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que dos sean defectuosos? X es 2 defectuosos. Es la pregunta. 2 defectuosos. N1, 4 defectuosos. Y N2, lo contrario, los que no son defectuosos. Entonces, como son 30, entonces 26 no defectuosos. Y la muestra es 8. Aquí tengo mis datos, vean. Entonces, tornillos defectuosos. N1, ¿cuántos defectuosos hay? N2, ¿cuántos no defectuosos? Y esta es la muestra total. ¿Qué aplico esto? N1X, o sea, 4 combinatoria 2 por 26 N menos X, o sea, 8 menos 2, mire, 8 menos 2, 6. Combinatoria 6. Y aquí es la población, la producción total 30 y N total 8. Hago combinatoria, la multiplico por esta combinatoria y la divido por esta combinatoria y eso me da 0.236, o sea, el 23.6%. Me quedan dos defectuosos. Una probabilidad alta. 5 no sean defectuosos. X5 no sean defectuosos. ¿Cuántos defectuosos hay? No defectuosos, hay 26. Y la otra son 4, eso se sabe. Aquí se invierte la cosa, porque aquí mi estudio son no defectuosos. Aquí mi estudio eran los defectuosos. De 26, 5, y de 4, como son 8, de 4 3. Porque 5 más, estos deben sumar 8, miren. Entonces, 30 y 8, aquí está. Hago la operación y eso me da 0.0449, o sea, el 4.49%. A los sumos, 2 sean defectuosos. 0, 1 y 2. La probabilidad para 0, la probabilidad para 1 y la probabilidad para 2. Hago cada una de ellas, las operaciones, y me da que el 95%, muy alta. O sea, en esa muestra que hayan 2 defectuosos, lo más probable. Por lo menos 2 defectuosos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como es muy grande, digo 1, le quito el 0 y le quito el 1. Le quito los que me faltan el 0 y el 1. 1 menos la probabilidad para 0, menos la probabilidad para 1. Esta probabilidad da menos 0.267 y esta probabilidad me da menos 0.45. Da el 28.3%, que también es alta. Esa es la distribución hipergeométrica. Bueno, listo. Seguimos con nuestras distribuciones. Bueno. Distribución binomial negativa. Así se llama. Así se consiguen todos los libros de probabilidad. Dice, en un experimento de X ensayos, o sea, aquí referíamos a balón, de 10 tiros de balón a una portería. Se lanzan 10 tiros. El Y éxito de 10 tiros, 3 goles. El gol es el éxito. O sea, en un experimento X ensayo se lanzaron 10 veces el balón y se tuvieron Y éxitos. Se considera una variable aleatoria binomial negativa. O sea, esto se aplica mucho en los deportes. Una persona lanzó, jugando baloncesto, lanzó 50 lanzamientos. Pero en los 50 lanzamientos tuvo 5 éxitos, 5 en cestas. Eso es binomial negativa.
Recuerden que un jugador vale por los goles que mete. En Estados Unidos es por el porcentaje de encesta que tiene un jugador de la NBA. Entonces, allá los estudios son de binomial negativa. La probabilidad de X ensayo ocurra Y éxito es donde el éxito, bueno, te calcula así, X menos 1, Y menos 1, P del ensayo a la Y, 1 menos P a la X menos Y. Así calculamos el valor esperado y así calculamos la varianza. Son fórmulas. Dice, el ejemplo, una monedita. Se lanza una moneda bien diseñada. No está, es decir, bien balanceada. Con cara y sello, 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la tercera cara en el quinto lanzamiento? Mire la pregunta. O sea, 3 éxitos en 5 experimentos. O sea, esto es X y la tercera cara del ser 3 es el Y. Entonces, como es una moneda, entonces hay un ensayo, el P del ensayo es 1/2. Y 1 menos P, que es Q, es 1/2. 5 lanzamientos, que es X, y Y vale 3. Entonces, yo tengo que identificar estas cositas que es importante. Aplico mi fórmula, mírela, mírela. Aplico mi fórmula. 5 menos 1, 3 menos 1. 3, 5 menos 1 combinatoria 3 menos 1. P, que es 1/2 a la 3, a este 3. Y 1/2 a la 2. Este es combinatorio y estos son fraccionarios. Aquí queda 4 combinatoria 2 por 1/2. Aquí, como son productos de la misma base, los exponentes se suman. 3 y 2, 5. Esta es la combinatoria por 1/2 a la 5. Y eso me da 0.1875. O sea, que me salga la tercera cara, que me vaya a salir la tercera cara en el quinto ensayo, la probabilidad es del 18.75%, una probabilidad muy baja. El valor esperado, aquí está, miren, es una fórmula, miren. El valor esperado. Y es 3. 1/2 por 1/2, eso da 3 cuartos. 3, esto da 1/2 y esto da 1/2. La varianza, entonces la varianza acá está, mire, la varianza tiene una fórmula. 3 por 1 menos P sobre P cuadrado. 3 por 1 menos P, que es 1/2, sobre 1/2 al cuadrado. Hago esta operación y me da 6. ¿Listo? Si todas las distribuciones tienen promedios y varianza y desviación, todos tienen eso. A todas las desviaciones. Bueno. La probabilidad de que una persona pueda ser contagiada a una enfermedad es 0.35. Mire, eso es parte de la epidemiología. En la epidemiología todas las cosas son probabilísticas. Todo lo que habla el gobierno en esta época de pandemia son cosas probabilísticas. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que de 8 personas el octavo escogido sea el tercero contagiado? 8 es X y 3. Y esta es la probabilidad de contagio al cuadrado por 0.65 a la 5. ¿Ya? 3 y 8, o sea, 3 acá y 8 menos 3, 5. Esto da 7 combinatoria 2 por 0.35 a la 2 por 0.65 a la 5. Hago la operación y me da 10.4%. Miren, los estudios indican en la parte de la epidemia son probabilísticos y con eso se la juegan. ¿Ya? Valor esperado. Y por P por Q. 0.68. Y la varianza, utilizamos la formulita que está allá.
Este es aquí muy importante. En un juego de baloncesto, un jugador lanza 10 veces. Si por estudios estadísticos se sabe que la probabilidad de éxito es de 0,7, mire, un jugador tiene una probabilidad de éxito y eso es lo que vale en Estados Unidos. Si la probabilidad de éxito para el jugador es de 0,7, vale tanto. Si la probabilidad de éxito es de 0,9, vale tanto. Si la probabilidad de éxito es de 0,2, no vale nada. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de tener 6 cestas? Y la sexta es en el 10º lanzamiento. 10 menos 1, XY. 0,7, que es la probabilidad a la 6 por 0,6 a la 4. Estos dos suman 1, ¿sí ven? Y 6 y 4, 10. 9 combinatorio a 5 por 0,7 a la 6 por 0,3 a la 4, eso da el 12%. Distribución geométrica. Es un caso especial de la binomial negativa. O sea, se puede trabajar como el caso anterior, pero muchos textos las colocan, todos los textos de probabilidad las tienen. Dice, pero aquí siempre se refiere al primer éxito, es la diferencia, siempre se refiere al primer éxito. Se tiene en el experimento X. En el anterior es que cualquier éxito se obtiene en el experimento X. 8 éxitos en el experimento 50. Acá es que es el primero en el X. Entonces la probabilidad es P por 1 menos P a la X menos 1. Así se calcula la probabilidad. El valor esperado es 1 sobre P. Y la varianza es 1 sobre P cuadrado. Para que un jugador haga un gol, su probabilidad de éxito es de 0,6. Eso en los mercados de jugadores existe. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer gol sea en el cuarto lanzamiento? Esto. 0,6, 0,4, 0,6, 0,4 a la 4 menos 1 en el cuarto lanzamiento. 0,6 por 0,4 a la 3, eso da 0,038. O sea, el 3,8% es muy bajita. El valor esperado, 1 sobre P, da 1,66 para hacer el gol. O sea, que en 4 lanzamientos se espera que haga entre 1 y 2 goles. Da 1,66. Yo no puedo hablar de 1,66 goles, que haga entre 1 y 2 goles. La varianza, 1 por peso, da 1,11. Se lanza una moneda bien balanceada 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que lanzar al menos 2 veces para obtener la primera cara? ¿Cómo es una moneda? P del éxito es esto. La primera cara en el segundo lanzamiento, dice que por lo menos 2 veces. La moneda se lanza 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que lanzar al menos dos veces para la primera cara? ¿Sí? En el segundo lanzamiento, o en el tercer lanzamiento, o en el cuarto lanzamiento. Entonces lo puedo hacer 1 menos el primer lanzamiento. Miren, lo puedo hacer así. Porque un lanzamiento, 2 lanzamientos, 3 lanzamientos, 4 lanzamientos, eso me da 1. 1 menos 0,5 por 1 menos 0,5 a la 0. 1 menos 1. ¿verdad? 1 menos 1. Da un medio. Listo. Listo. Viene una distribución que es bien importante en ingeniería y en estudios.
hay una cosa que llaman procesos de Poisson. El ingeniero, y más que todo el ingeniero administrador, el económico, el industrial, necesita saber de qué es una distribución de probabilidad de Poisson. Dice, cuando un número de éxitos ocurre en cierto periodo de tiempo, la probabilidad se calcula así. Lambda a la X, bueno, aquí hagámoslo más grandecito para que se vea. Lambda esto es lambda a la X sobre X factorial por E a la lambda. Lambda es el promedio de ocurrencia en un T. ¿Ya? Entonces dice, un ejemplo, la policía está diseñada para visitar un sector de la población un número de veces. Dice, 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, cada media hora. Dice, el sistema está hecho de tal manera que pasa por el sector un promedio, en promedio 1 vez cada media hora. Un policía pasa por el sector en promedio 1 vez cada media hora. O sea, esto es lambda, el promedio. El promedio. 1 vez cada media hora. Supóngase que X tiene una distribución de Poisson. Calcule la probabilidad de que la policía no pase. El promedio es 1. Entonces lambda es 1. Entonces que no pase es que X valga 0. Entonces la probabilidad de que no pase es lambda, promedio. Promedio es 1, una vez. A la 0, E a la lambda sobre 0 factorial. 0 factorial es 1. Al hacer esto me da 0.3678. O sea, existe el 37% de probabilidad de que un policía no pase en esa media hora. Y eso es un estudio. O sea, muchos estudios son probabilísticos. Muchas de las cosas que se presentan son probabilísticas. Bueno. Segundo, pase una vez. Mi fórmula. Lambda es 1 a la 1, E a la menos 1 sobre 1. Vuelve y me da, al hacer esta operación me da 37%. La probabilidad de que en cada media hora pase una vez es del 37%. Que pase 2 veces. Aplico mi fórmula lambda a la 2 y a la lambda sobre 2 factorial. Da 0,184, o sea, el 18.4%. Que pase al menos una vez. Pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, no sé, muchas veces. Entonces digo que es 1 menos que falta. ¿Cuál falta? El 0. 1 menos me da el 73.5, mucho, el 74%. Que pase por lo menos una vez, es del 74%. Es alta la probabilidad. Listo. Entonces, esos son eventos de Poisson. Por ejemplo, en un banco, la probabilidad de que cada hora entren 5 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente hora entren 10 clientes? Pero mire este ejemplo que está acá. Es un ejemplo muy típico, muy... Dice, el promedio semanal de accidentes en una carretera es de 10. Mire el ejemplo. Y esos estudios los hay. ¿Cuál es la probabilidad de que en la semana siguiente ocurra a lo sumo 5 accidentes? O sea, esta semana hace cuánto hubo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la semana siguiente ocurran 5 accidentes? Futurista. Entonces acá, miren, esta es mi formulita
Ahora, yo identifico que es una de Poisson, porque me están dando el promedio, siempre aquí me dan el promedio. De hecho, es muy, muy característica. Lambda es 10. Ah, que ocurra a lo sumo 5 accidentes, a lo sumo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, a lo sumo. Entonces lambda a la 0 es a la lambda sobre 0 factorial. Lambda a la 1 es a la lambda sobre 1 factorial. Lambda a la 2 por e a la lambda sobre 2 factorial. Lambda a la 3 por e a la lambda sobre 3 factorial. Lambda a la 4 por e a la lambda sobre 4 factorial. Lambda a la 5 por e a la 10 a la lambda sobre 5 factorial. Hago toda esa operación en una calculadora. Eso es de manejo de calculadora ya. Y eso me da 6.7%. No sé si esto me lo haga allí, espérese a ver. Es que... No. Ay, ¿cómo se llama? Pero a ver si me hace la operación. ¿Cómo ya la hizo? $0.067. No sé. A ver. Si la cuestión ya es de manejo 0.067. Pues es del 6,7%. Listo. Entonces, muchachos, mire, aquí hay todo un cuento de lo que son distribuciones de probabilidad. Entonces, repito, los profesionales en ingeniería, muchas situaciones son probabilísticas y deben conocer de probabilidad. Por eso, mire, el tema de la estadística es un tema del Excel, de manejo es fácil, pero el tema de probabilidad es un tema más concentrado, de más estudio, más formulita, más interesante. Pero no nos dé miedo enfrentarnos a estas cosas porque es para el bien de ustedes, porque es su profesión, es su conocimiento, ¿de acuerdo? Y por eso es fundamental tenerlo. La próxima clase vamos a hablar de unas distribuciones bien importantes. Vamos a hablar de la distribución normal y la distribución T. De hecho, ahí estamos terminando nuestro temario prácticamente. ¿Sí? Y con la distribución normal, ustedes van a mirar unos ejemplos que es como si ustedes lo estuvieran viviendo en la empresa. Aunque aquí hemos vivido ejemplos que como si ustedes estuvieran en la empresa.
Ustedes deben saber cuándo aplicar cada distribución dependiendo del tipo de población y el tipo de estudio que se está haciendo. En control de calidad, ustedes van a mirar a hablar de control de calidad y no dejan de hablar de probabilidad o hablar de este tipo de distribuciones. Entonces, por eso no nos dé miedo. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, ese era el tema de hoy.